Le dijimos adiós al 2019, un año lleno de triunfos deportivos, pero también un año de despedidas. Y es que lamentablemente se retiraron muchos deportistas que nos regalaron hazañas y momentos inolvidables. El holandés Arjen Robben empezó su carrera en el Groningen de Holanda. Pasó por el PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich, mientras que con su selección fue subcampeón en Sudáfrica 2010. Sí, Robben dedicó 19 años de su vida al fútbol. Un histórico de la selección española y del Barcelona, Xavi Hernández, colgó en mayo los botines, conquistó 28 galardones con Barcelona, así como fue campeón del mundo y levantó 2 Eurocopas. Se retiró con el Al-Sadd de Qatar, equipo que actualmente dirige. El también español Fernando Torres dijo adiós de las canchas este 2019. Jugó en el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milán y Sagan Tosu, equipo con el que se retiró. Conocido como el Niño Torres, levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica y una Champions League. Otro gran holandés que dijo adiós fue Robin van Persie. Arsenal, Manchester, Fenerbahce y por supuesto la selección fueron algunos de los equipos en los que dejó una huella. Alemania también tuvo una fuerte despedida. Bastian Schweinsteiger dijo adiós a las canchas. Fueron 13 temporadas en el Bayern Múnich. Se consagró campeón del mundo en Brasil y se retiró en el Chicago Fire, equipo de la MLS. A los 35 años, Yaya Touré puso fin a una gran trayectoria futbolística. Jugó en equipos como el Barcelona, Manchester City y Olympiacos. El camerunés Samuel Eto'o se retiró del fútbol con 38 años de edad, dejando huella en equipos como el Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, entre otros. El mexicano Carlos Salcido jugó sus últimos 90 minutos con la camiseta de Veracruz frente a las Chivas, equipo en el que también militó, y se coronó campeón de la liga, así como al igual vistió la camiseta de Tigres, con quien también levantó la copa. Militó en Europa con el PSV, ganó 2 títulos de la Liga y una Supercopa de Holanda. Participó en 2 Copas Confederaciones y en 3 Mundiales, además de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. El deporte blanco también tuvo retiros, entre ellos Andy Murray, quien colgó la raqueta por problemas de salud. Consiguió 3 Grand Slams, 2 Wimbledon y un US Open. Además, logró 14 títulos en torneos Masters 1000. 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos y la corona en el ATP Finals del 2016. El Abierto de Madrid vio despedirse a David Ferrer, conquistó 27 títulos y jugó una final del Roland Garros, y está en la lista de españoles que ganó 3 veces la Copa Davis. Estos son algunos de los deportistas que decidieron retirarse este 2019. Reportó Vianey Zárate.